esos desafíos nos hablan de milagros, de desafiar cosas que para nosotros sean difíciles o que para la mente humana sean imposibles, ¿verdad? Pero esos desafíos que de alguna manera desafían las leyes naturales, hablamos de lo sobrenatural. Entonces en esos desafíos nosotros debemos movernos, ¿por qué? Por fe, para que por medio de esa fe nosotros podamos empezar a activar y a desatar cosas que a través de nuestra fe Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver milagros en sus vidas? Entonces se trata de desafiar esas cosas o desafiar las leyes naturales o realidades. Cuando hablamos de realidades, ¿cuál es la realidad que tenemos nosotros en este país ahora? Vemos una realidad donde hay necesidad, donde hay escasez, donde hay corrupción, donde hay una cantidad de cosas que realmente no han significado crecimiento en nuestra nación. Pero el desafío que nosotros debemos tomar debe pasar por encima de esa realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces habla también acerca de alcanzar algo muy grande, arriesgándolo todo. Es un gran reto. ¿Cuántas veces ustedes han hecho algo en sus vidas que ha significado para ustedes arriesgar todo o arriesgar mucho en sus vidas, pero que ustedes han tomado el desafío de hacerlo? Yo les voy a contar rapidito aquí, antes de comenzar ya el tema como tal, y es lo siguiente. Hace aproximadamente 10 años yo trabajaba en los tribunales. Y tenía 2 años y medio trabajando en los tribunales porque, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, pero llegó un momento donde yo empecé a sentir la necesidad de salirme de ese medio. La situación económica, algunas cosas que realmente significaban, no significaban crecimiento para mí, me sentía estancado. Pero bueno, no vamos a hablar de las circunstancias en ese momento. Lo que sí quiero compartir con ustedes es que en ese momento yo asumo un desafío. Y empecé a orarle al Señor, y el Señor me permitió tomar la decisión de renunciar a los tribunales. Ahora fíjense algo, cuando yo digo que ustedes van contra la naturaleza, en esos tiempos todo el mundo quería trabajar en el Poder Judicial. Estar dentro del Poder Judicial representaba un estatus importante en lo que se llama, en la parte laboral, era un prestigio, era algo, digamos, bueno, muy bueno trabajar en el Poder Judicial. Tener su uniforme y la chapa y todo aquello era algo, ¿verdad? Pero resulta que al único loco que le parecía feo y no atractivo era a Esteban de Jesús. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Yo empiezo a pensar en renunciar a algo que para muchos era una locura. Mis compañeros de trabajo me decían que yo estaba loco. Pero ¿qué pasa? En ese momento ya yo había tomado un desafío y había sentido en mí una confianza, una seguridad de lo que estaba haciendo, que hoy entiendo que era Dios quien me estaba dando esa confianza y esa seguridad para tomar esa decisión. Y estaba arriesgando mucho porque en ese momento yo sabía que si me equivocaba, yo iba a arrastrar a mi familia a una situación que tal vez ni me la imagino en este momento. Pero yo tomé el desafío y eso es lo que nosotros debemos pensar o actuar de esa manera en este momento. Cuando tomamos desafíos, nosotros no debemos detenernos al ver las consecuencias o al ver el precio que tenemos que pagar por esa toma de esa decisión, sino simplemente creer en lo que estamos haciendo. O por supuesto, Dios está por delante, pero más adelante vamos a especificar esa parte. Pero es necesario que entendamos que cuando tomamos desafíos son cosas que de repente para nuestra mente son difíciles, casi imposibles, pero debemos tener la confianza en Dios en que tomamos esos desafíos y podemos salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pensando en ese concepto, ¿verdad? Se me ocurrió este pensamiento, valga la redundancia, dice: la grandeza de un ser se determina según el tamaño de los desafíos de Dios que toma en su vida. Pequeños desafíos implica poco crecimiento. Grandes desafíos implican grandes crecimientos. ¿De qué tamaño es el desafío que hoy tomas en tu vida? ¿De qué tamaño son los desafíos que tú has tomado en tu vida? No me lo diga. Vamos a buscar en el libro de Nehemías capítulo 1.
versículos 3 y 4, y leemos rápidamente. Yo lo tengo acá, así que lo leemos rápidamente para aprovechar el tiempo. Y leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fíjense que aquí vemos claramente, en este pasaje, cuando le plantean a Nehemías la realidad que ocurría en Jerusalén. Y le estaban hablando de una ciudad que había sido derrumbada, que estaba en ruinas. Estaban hablando de una ciudad donde el pueblo, de donde él pertenecía, estaba pasando por una situación difícil. Hoy podemos pensar en esa ciudad llamada Venezuela, en esta nación llamada Venezuela, donde vemos muchos muros derrumbados, donde vemos puertas consumidas por el fuego, ¿verdad que sí? Entonces, cuando a nosotros se nos plantea esa realidad, podemos ver un panorama bastante crítico, bastante preocupante. Entonces, en este pasaje, ¿qué hace Nehemías cuando conoce esa realidad? Cuando conoce esa realidad, fíjense que aquí dice que él, cuando escucha estas palabras, ¿qué hizo? Se sentó y lloró, y hizo duelo por algunos días, ¿verdad que sí? Pero después, ¿qué dice? Y ayunó y oró. ¿Cuántos de nosotros nos han pasado circunstancias difíciles y hemos perdido mucho tiempo sentados llorando y lamentándonos por esa situación? ¿Cuántas personas allá afuera llevan años lamentándose por la realidad que en este país está aconteciendo? ¿Cuántas personas se han quitado la vida por la realidad que han observado o por las palabras que escuchan? Porque donde quiera que vamos siempre escuchamos comentarios acerca de la situación que hay en este país. Y eso nos empieza de alguna manera a afectar, empieza a afectarnos. Mucha gente se deprime. Hay personas que se han quitado la vida por esta situación. Hay personas que llegan a la desesperación y empiezan a tomar decisiones erradas, decisiones desesperadas. Y no voy a hablar de los que se van del país porque caemos en una controversia, hay mucha gente que se está yendo, pero hay gente que se va por la desesperación. Hay gente que toma decisiones por desesperación. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero en este tiempo de circunstancias, nosotros tenemos que reconocer y tomar ese tiempo para llorar, tomar ese tiempo para lamentarnos, pero también tomar el tiempo ¿para qué? Para levantarnos, para orar, para ayunar, para buscar de Dios, para poder tener ¿qué? Para poder tener la dirección de Dios, porque en medio de esa circunstancia, al buscar la presencia de Dios, es cuando Dios empieza a hablarnos, cuando Dios empieza a darnos las soluciones, porque mientras que tú estás sumergido en el lamento, en ese momento de lloro, de pesar, Dios no se manifiesta, porque en ese momento tú lo que tienes es desánimo, tú lo que tienes es desesperanza. Y Dios no se mueve en medio de eso. Dios se mueve en medio de una búsqueda. Cuando tú confías en Él, cuando tú te levantas y dices, es tiempo, aparto el tiempo de llorar, me lavo mi cara y doblo mis rodillas y comienzo a buscar al Señor para que el Señor empiece a darme soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Asumir desafíos implica pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Dios no nos habla a nosotros cuando nosotros andamos en desobediencia. Dios nos habla cuando nosotros estamos en obediencia, cuando nosotros buscamos de su presencia, cuando nosotros hacemos lo posible por llevar una vida correcta, en lo posible, en obediencia. Es allí donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros doblamos rodillas y buscamos y nos humillamos delante de su presencia, es cuando Dios nos habla. Hay un precio que pagar. Muchas personas están esperando allá afuera que Dios se manifieste, pero no hacen nada. No se acercan a Él. Muchas personas
A veces llegan y le cuentan a uno problemas y situaciones, mi matrimonio, mis hijos, pero cuando uno les dice cuál es el precio que hay que pagar, Dios tiene una solución para ti, pero tienes que buscarle. Te invito a esta reunión, vamos a este lugar, y esa persona no va, y esa persona no hace lo que tiene que hacer. Entonces, de alguna manera, esa persona está acostumbrándose a esa situación y se quiere quedar en ese momento de lamento, pero no quiere buscar realmente una solución, porque no toma la decisión, no se va directo a la fuente. ¿Y quién es la fuente? Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa fuente aquí? Amén, aleluya. Vamos a buscar Nehemías capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, y dice de la siguiente manera: Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Día y noche, diga conmigo, día y noche. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a orar, que vamos a buscar de Dios solo por momentos, por instantes. Hay que tener una búsqueda constante, hay que tener una búsqueda total de nuestro Señor. Hay que tener esa búsqueda. Si usted va en el autobús, usted va pensando, va orando, va reflexionando, va leyendo una palabra, usted va por la calle caminando y usted va declarando palabra, usted va dándole gracias al Señor por todas las cosas, pero es día y noche, dice allí, y dice, por los hijos, dice, lo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjense lo siguiente, ¿qué hace ahí Nehemías? Primero hablamos de la oración que hace él sin cesar, la búsqueda día y noche. También oraba por los hijos de Israel, porque de alguna manera sentía la responsabilidad de orarle al Señor por todo lo que su pueblo, incluyéndose a él, porque dice mi pueblo, ¿verdad? Y yo, habían hecho contra Jehová. Y él quería a toda costa que el Señor, de alguna manera, restituyera a su pueblo. ¿Para qué? Para que ese desafío que Dios le estaba planteando a Nehemías pudiese realizarse y pudiese ser escuchada su oración. Yo pregunto aquí, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros oramos por nuestros gobernantes? ¿Cuántos oramos por nuestros gobernantes? Muchas veces nosotros simplemente nos dedicamos a criticar, a ver lo malo, pero nosotros constantemente tenemos que orar por aquellos que de alguna manera no conocen, por aquellos que de alguna manera andan aún todavía extraviados y perdidos allá afuera. Pero nosotros podemos y tenemos la responsabilidad de orar, de clamar al Señor por esas personas. ¿Para qué? Para que ellos conozcan, para que ellos sean restituidos en nuestra nación, para que Dios pueda escuchar la oración de nosotros, para que ese desafío que nosotros tomamos en nuestra nación pueda ser realizado. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense, en el versículo 7 dice, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, en segundo lugar, vemos el reconocimiento de nuestros errores. Fíjense que todo esto es como una preparación para poder asumir esos desafíos. Cuando nosotros asumimos los desafíos, nosotros no podemos llegar y asumirlos y simplemente esperar que pase algo, que Dios empiece a obrar. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Entonces, dentro de ese proceso está el reconocimiento de todo lo que nosotros hemos errado, en todo lo que nosotros hemos errado, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras equivocaciones delante de Dios para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por nuestro Dios. Dice, vamos a leer Nehemías capítulo 1, continuamos con el versículo 8 y 9. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis
pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nosotros cuando estemos en ese clamor, nosotros debemos citar las promesas, debemos citar la palabra de Dios constantemente. Nosotros no podemos hacer peticiones y trabajar en base a esos desafíos sin conocer las promesas de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer más promesas? ¿Cuántos quieren conocer todas esas promesas y a través de esas promesas establecer los desafíos que Dios nos pone? Debemos conocer las promesas. Todo desafío debe estar basado en las promesas de Dios. Nosotros no podemos empezar a trabajar en desafíos que vayan contrarios a la voluntad divina de nuestro Señor. Debemos conocer las promesas. ¿Para qué? Para estar nosotros en la certeza de que en lo que estamos asumiendo como desafío, Dios nos va a respaldar y nos va a apoyar en ese desafío que hemos tomado. Confiemos en las promesas, conoce las promesas. ¿Cuántos creen que Dios ha dado palabra para nuestro país? Dios ha dado mucha palabra para esta nación. Dios nos ha dado palabra de restauración, nos ha dado palabra de que Dios va a levantar esta nación. Nosotros debemos creer en esas promesas, debemos creer en esos desafíos que Dios nos ha puesto. Nehemías capítulo 2, y voy rápidamente porque el tiempo se hizo corto y no quiero que salgamos tarde por cuestiones de transporte. Leemos Nehemías capítulo 2, dice, sucedió ya va. Ok. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Fíjense una cosa, cuando nosotros nos planteamos desafíos en nuestras vidas y nosotros tomamos desafíos grandes en nuestras vidas, se presentarán muchas oportunidades. Se presentarán muchas personas que nos dirán, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pero ¿qué hizo Nehemías primero? Antes de pedir, oró al Señor. En esta historia de Nehemías encontramos una constante búsqueda. Cada acontecimiento que Nehemías vive en este pasaje, hay siempre esa intención de presentar a Dios las cosas antes de tomar una decisión, antes de hacer las cosas. Nehemías oró antes de pedirle al rey para que diera dirección. Pienso que en función de eso, Nehemías pediría lo correcto. Y fíjense todo lo que pidió Nehemías. Nehemías pidió una cantidad de cosas y no escatimó al pedir. No voy a especificar por el tiempo, pero Nehemías pidió todo lo que necesitaba para ir a ese lugar y restaurar esa ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando nosotros tomemos esos desafíos, nosotros tenemos que tener esa amplitud, esa visión. No debemos escatimar en cuando pidamos las cosas, sino simplemente ver más allá de lo que podamos ver como humanos, sino creer en lo sobrenatural. Asumir esos desafíos pensando y viendo y ampliando nuestra visión mucho más allá de lo que normalmente lo haríamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esos desafíos esta noche? ¿Cuántos quieren empezar a ampliar esa visión? ¿Cuántos quieren empezar a ver más allá de lo natural? Empezar a ver en lo sobrenatural. Necesitamos ver más allá de lo natural. Necesitamos hacerlo por nuestro país, por nuestra nación, así como lo hizo Nehemías. Entonces, él no escatimó en pedir lo que estaba pidiendo al rey. En ese momento, fíjense que cuando Nehemías le pide al rey lo que necesitaba, ya Nehemías tenía claro cuál era el desafío. Nosotros debemos asumir los desafíos que Dios nos propone en su palabra. Debemos
entender que todo desafío que viene de la palabra es porque Dios lo está planteando en nuestras vidas. Nehemías, cuando pidió todas las cosas al rey, ya él tenía claro lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Cuántos aquí tienen claro lo que Dios le ha mandado a hacer en la vida? Nosotros tenemos que empezar a entender la voz de Dios y a estar claros en las cosas que Dios quiere de nuestras vidas. Muchas veces pasamos tiempo, hay mucha gente que pasa años sentados en una silla escuchando palabra, pero nunca se ha detenido a decir: Señor, ¿para qué soy bueno? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo involucrarme? ¿Qué desafíos puedo tomar? ¿Qué desafíos me planteas tú que pueda tomar? Que sea para edificar mi nación, para edificar mi iglesia, para edificar mi familia, en el nombre de Jesús. Nehemías tenía claro lo que Dios le había planteado como desafío, porque él pide cosas específicas en la petición que le hizo al rey. Entonces ya Dios le había revelado el plan que tenía, el propósito que tenía y ese gran desafío. Imagínense ustedes, si a nosotros nos tocara tomar desafíos de ese tamaño. Ustedes saben cuán grande era la ciudad de Jerusalén. Eso eran kilómetros de diámetro. Los muros tenían una altitud de más o menos aproximado de 12 metros de alto y el espesor de cada muro era de 2,5 metros. Imagínense ustedes tomar ese desafío. ¿Ah? ¿Ustedes han comparado cuánto costaría a nosotros tomar el desafío de creer en esas palabras que Dios ha dado para nuestra nación? En aquel tiempo había que trabajar con las manos. Nehemías estaba trabajando con las manos, creyendo en ese desafío que Dios le había puesto. Nosotros tenemos que trabajar, pero ¿qué? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos demanda Dios? Que llevemos nuestra fe a niveles superiores, que busquemos más de su presencia cada día, que le creamos más al Señor. Y de esa manera el Señor va a empezar a hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer grandes cosas en esta nación? Nehemías aceptó el desafío. Cuando Dios le plantea ese plan, ese desafío, Nehemías lo acepta. Dios nos propone los desafíos en su palabra. Nosotros lo tomamos o lo dejamos. ¿Cuántos quieren tomar desafíos esta noche? Cuando yo hablo acerca de si tomamos los desafíos, fíjense que el título del tema de hoy, yo le coloqué desafíos de Dios, lo tomas y vives, pero la otra parte era o lo dejas y mueres. Se oía así como un poco fuerte, ¿verdad que sí? Se oía como un poco fuerte, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros no podemos vivir y pensar, o decir que somos cristianos, que somos creyentes y vivir una vida sin desafíos, una vida simple, una vida sin sabor, una vida sin cosas, sin arriesgar nada, esperando de Dios mucho, pero haciendo poco. Nosotros debemos asumir esos desafíos porque tenemos un Dios todopoderoso que nos va a respaldar en esos desafíos que tomemos, ¿verdad? Así como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor esta noche. ¿Cuántos hombres y mujeres de desafíos hay esta noche? El desafío es grande, hermano, pero debemos empezar a creer en el Señor, debemos empezar a repetir esta palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. En Nehemías en el capítulo 2, versículos 19 y 20, en este versículo, voy a ir más rápido, dice, en este pasaje habla acerca de las amenazas, ¿verdad? Habla acerca de un personaje llamado Sanbalat y unos que andaban con él, Tobías, y empiezan a amenazar a Nehemías, empiezan a querer entorpecer, amedrentar a Nehemías para que ese propósito y ese desafío no se llevara a cabo. Y eso nos pasa en la vida a nosotros. Cuando tú tomes un desafío, cuando tomamos un desafío grande en nuestras vidas, nosotros vamos a tener oposición. ¿Por qué? Primero porque pensamos como creyentes que estos desafíos y creemos que estos desafíos son puestos por Dios, son planteados por Dios. Entonces nosotros tomamos esos desafíos que Dios nos pone en la vida y ¿qué hace? Hay alguien que se molesta, hay alguien que se perturba, hay alguien que se inquieta porque estamos cumpliendo una palabra, porque estamos cumpliendo un desafío que Dios ha puesto. ¿Verdad que sí?
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros simplemente oramos al Señor. Nehemías no tuvo temor. Nehemías bendijo a su nación. Y yo quiero leer este pedacito porque es muy importante. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. ¿Cuántos declaran palabra de bendición sobre Venezuela cada día? Debemos empezar a bendecir a nuestra nación. Debemos empezar a no tener temor. ¿Cuánta gente se acerca a nuestro alrededor y nos dice, no, Venezuela va a estar peor y la situación se va a empeorar y el dólar va a seguir subiendo y toda esta cantidad de cosas? Y muchos de nosotros caemos en esa situación y sentimos temor. Muchos de nosotros hemos pensado en irnos del país, no por dirección de Dios, sino huyendo de esa realidad. Pero debemos apartar el temor a un lado y empezar a bendecir a nuestra nación. Es importante que usted entienda eso. Es importante que empecemos a bendecir, a declarar palabra de restauración, a creer en las promesas de nuestro Señor sobre nuestra nación. ¿Cuántos han escuchado las palabras que Dios ha dado para nuestra nación? Debemos creer, tomar, apoderarnos de esas palabras, tomar el desafío de creer en esas palabras y empezar a trabajar en ello, doblar rodillas, orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hombres de desafío hay aquí en este lugar? ¿Cuántas mujeres de desafío hay aquí en este lugar? ¿Cuántos toman el desafío esta noche? ¿Cuántos van a empezar a bendecir a partir de ahora a nuestra nación? Y cuando se acerque alguien a su lado a decirle, no, esto se lo llevó quien lo trajo. Esa es la palabra el refrán que abunda en estas calles. Pero usted va a declarar una palabra de bendición. Usted va a animar. Dice en un pasaje de esta porción de la historia de Nehemías, dice que Nehemías animó a su pueblo. Le dio ánimos a su pueblo. Yo me imagino cómo estaban ellos, como la mayoría de los venezolanos, al ver esa ciudad en ruinas, todo destruido. Imagínense el ánimo que ellos tenían. Pero Nehemías, ¿cuántos Nehemías hay en este lugar? Nehemías animó a su pueblo. Nehemías infundió ese ánimo, esa esperanza. A pesar de que estaban amenazados de ser atacados en medio de esa obra que estaban levantando, Nehemías animó a su pueblo. Nehemías tuvo valentía. Vivir en Cristo es un desafío grande. Seguir a Cristo es un desafío grande. Y debemos tomar ese primer desafío de creerle, de entregar nuestra vida a Cristo, de depender totalmente del Señor Jesucristo. Ese es el gran desafío primero que debemos tomar. En el nombre de Jesús. Entonces, Sanballat quería amedrentarlo, quería ir contra este propósito de Dios. Pero dijo Nehemías en este pasaje, dice, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. En esos momentos de dificultad, en esos momentos donde vamos a sentir debilidad, donde vamos a sentir desánimo, en esos momentos donde llegan esos Sanballat y quieren derrumbar ese ánimo, quieren derrumbar ese propósito, ese desafío que usted ha tomado, en ese momento usted lo que va a hacer es pedirle más fortaleza aún al Señor, que el Señor te provea más, que fortalezca tus manos, que fortalezca tu fe, que fortalezca ese ánimo para poder seguir trabajando en ese desafío grande que tomemos. No temas, dice el Señor. ¿Cuántas veces en la palabra nos ha hablado el Señor y nos dice, no temas? Pero también nos dice, eso, dígale que está a su lado, no temas. Así como hizo la hermana, dele con la Biblia al lado, dígale, no temas. Y se lo da con la Biblia porque aquí es donde está esa palabra que dice no temas. Pero también dice, esfuérzate y sé. Esfuérzate, dile al que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Esto es para valientes.
Si usted va a tomar un desafío y no está seguro de que no tiene la fuerza, mejor doble rodillas primero, póngase a orar, busque de Dios, busque su presencia, busque la dirección del Señor, porque el Señor entonces va a poner el desafío al cual usted está preparado para tomar. Amén, porque eso es muy importante, eso es muy importante. El Señor le va a dar dirección. Nehemías 6:15, y esta es una de las partes que más me gusta a mí. Nehemías capítulo 6 versículo 15 dice: y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52. ¿Cuánto les dije yo que eran las proporciones de la ciudad de los muros de Jerusalén? Hablamos de kilómetros, muros de 12 metros, 2 metros y medio de espesor. Y eso sin contar con las puertas de madera, que me imagino el tamaño y la magnitud de esas puertas de madera que fueron reconstruidas. 52 días. 52 días. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo el hombre ha dicho que tardará a restaurar tu familia? ¿Cuánto tiempo un médico te ha dicho que tardará a restaurar tu salud? ¿Cuánto tiempo el hombre ha dicho que tardará a restaurar a Venezuela? ¿Cuánto tiempo el hombre ha dicho que tardará a prosperar tu negocio o que tardará a crecer tu ministerio? ¿Cuánto tiempo el hombre ha dicho? Pero ¿saben qué? Nosotros no podemos ver el tiempo porque estaríamos pensando, estaríamos utilizando un pensamiento terrenal. Pero si nosotros utilizamos un pensamiento celestial, a mí no me importa cuánto tiempo ha dicho el hombre, a mí me importa lo que Dios está haciendo y en el tiempo que Dios establece para cada una de las cosas. Ese es el tiempo que nosotros debemos tomar en ese desafío. ¿Cuántas veces se nos ha acercado personas y ha dicho, Venezuela se restaurará económicamente, y expertos en la materia han dicho, de 15 a 20 años? Y eso le tumba el ánimo a cualquiera. Ya lo que hemos pasado de 40 años decimos, no, pues, qué esperanza. ¿Sí o no? Y díganme los que tienen más añitos. Entonces, si nosotros empezamos a creer en el Zambalá que nos dice, de 15 a 20 años, nos desanimamos. Pero nosotros debemos creerles al Señor, porque el Señor es el que pone el tiempo que tardará para restaurar esta nación. Nosotros hacemos nuestra parte, doblemos rodillas, creámosle al Señor, conozcamos las promesas que Él ha puesto en esta palabra y empecemos a ejecutar. No nos quedemos en el tiempo de lloro. Levantémonos, ayunemos, oremos y creamos en el Señor, porque Él es el que ha puesto el tiempo de restauración de tu familia. Él es el que pone el tiempo para la restauración de tu salud y el que pone el tiempo para la restauración de esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Si usted lo cree, realmente importa lo que Dios hace y punto. No cuestionemos. Si creemos en la mentalidad y en el número, yo el otro día hablaba acerca de las finanzas, en la obra, y yo decía, nosotros no podemos basarnos solamente en números. Cuando usted dice que nosotros somos capaces de hacer esto y aquello, porque mensualmente lo que ingresa es esto, usted está estableciendo un parámetro. Ahí no se está moviendo su fe. Ahí usted está viendo son los números. En su negocio usted no puede llegar y presupuestar porque mensualmente entra solo esto. Porque usted, ¿qué le está diciendo a Dios? Si este mes entró 10 millones, entonces el mes siguiente va a entrar 10 millones también, porque eso es lo que usted está presupuestando. Usted no está creyendo, usted no está actuando en fe, no se está moviendo en fe. Usted no está declarando que esa finanza va a tener crecimiento. Tenemos que empezar a mirar más allá. Amén. Ya para terminar vamos a leer Nehemías 6, 16. Capítulo 6, versículo 16, y dice: y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y que se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha, ¿qué? ¿No creen ustedes que eso se relaciona con esa palabra que Dios ha dado a nuestra nación? Esto se relaciona con todos los desafíos que nosotros tomamos. Nehemías tomó un desafío, creyó en Dios, confió en Él, se fortaleció en Él,
Dios obró en el tiempo que Dios quiso hacerlo. No porque a Él le plació hacerlo en ese tiempo simplemente, sino porque a través de ese tiempo las naciones alrededor entendieron que lo que allí había acontecido era sobrenatural. Que lo que allí había acontecido era algo, una obra que se había levantado, pero en un tiempo donde para el hombre no era posible. Y ellos entendieron que no era el hombre el que había hecho la obra, sino era el Dios a quien esos hombres le creían. Dios ha dado palabra para nuestro país. Y nosotros la creemos y la tomamos. Y nosotros accionamos. Y cuando esa palabra se haya cumplido, las demás naciones entenderán que en Venezuela ha obrado Dios Todopoderoso. Que ese Dios que levantó los muros de Jerusalén es el que levantará a Venezuela. Cuando el milagro se dé en tu casa, cuando tú asumas ese desafío y Dios obre en ese milagro en tu casa, en tu salud, o en tu familia, o en tus hijos, tus vecinos, la gente que vive a tu alrededor, que te conoce, sabrá que en ese milagro el Dios que levantó los muros de Jerusalén es el Dios que obró en tu casa. Y debemos darle la gloria al Señor, y la gloria se dará al Señor. Y se cumple la palabra que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, por esta palabra. ¿A cuántos les habló Dios esta noche? ¿Cuántos Nehemías hay en este lugar? ¿Cuántos asumen los desafíos que Dios nos pone por delante? Amén. Uno, el hermano. Debemos tomar desafíos. Debemos empezar a ser arriesgados, a creer y a tomar esos desafíos. Así que yo quiero que usted levante su mano esta noche y vamos a levantar una oración para que el Señor nos empiece a dar dirección y empiece a inquietarnos para que empecemos a tomar esos grandes desafíos y empecemos a crecer, a creerle al Señor. Hay una cosa importante, cuando usted toma esos desafíos y empieza y experimenta esos crecimientos y experimenta el poder de Dios obrando en su vida, sin que usted se dé cuenta, usted está animando a otras personas que están a su alrededor. Aunque usted no se dé cuenta, usted está motivando a otras personas que están a su alrededor. A través del milagro que ocurre en su vida, que ocurre en su casa, usted va a motivar y usted va a inspirar a otros y van a preguntarse de los otros a qué Dios le rinde honor a esta persona, porque a ese Dios quiero yo también experimentar para que en mi casa ocurra el milagro. Levante su mano y decimos: gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de conocerte aún más a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor. Porque hoy, Señor, nos has inspirado, Señor, para que tomemos desafíos, para que empecemos, Señor, a tomar decisiones importantes, aunque sintamos que arriesgamos mucho, pero que podamos entender que cada vez que tomemos esos desafíos y sintamos que arriesgamos mucho, Señor, entendamos también que la recompensa será grande en nuestra vida, que esa recompensa será mayor, Señor, que el desafío que estemos tomando, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Padre, que es necesario